Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Joaquín Rodríguez y bienvenidos a este canal que me está sirviendo para suplir las explicaciones teóricas en este marzo de 2020 aquejado por el coronavirus. El día de hoy voy a hablar un poco sobre Carlos de Sigüenza y Góngora y voy a comentar algunas cosas que son un poco de su contexto y su vida y de manera más específica sobre el texto llamado Los infortunios de Alonso Ramírez. Muy bien, comenzamos. Sobre el contexto de Sigüenza y Góngora quisiera contarles cuatro cosas que en mi opinión son como algunas de las más importantes que hay que saber. Número uno, la relación de Sigüenza con la Compañía de Jesús. Cuando Sigüenza y Góngora tenía 15 años, sabemos, es decir, en 1660, entró como novicio a la Compañía de Jesús en Puebla. Pero una de las cosas que siempre se ha comentado es que 8 años después, en 1668, fue expulsado de la Compañía de Jesús. Es algo crucial en su vida porque parece ser que lo va a determinar a lo largo de su existencia. Una relación con la Compañía de Jesús un tanto problemática. La anécdota cuenta que al parecer Sigüenza y Góngora de jovencito, que en este caso habría tenido unos 23 años, se escapó por la noche en algún momento y al parecer lo sorprendieron infragante al momento de regresar al internado. Como podrán imaginar, pues por supuesto esto no se debería hacer y no se... bueno, se sospecharon mil cosas sobre las que podría ser un jovencito de 23 años escapándose por la noche en aquella época. Dos, me parece que es muy importante subrayar el carácter polifacético de este erudito novohispano, porque prácticamente de él podríamos decir un montón de cosas. Podríamos decir que fue historiador, y lo decimos con toda justicia, pero del mismo modo podríamos decir que fue poeta, que fue cronista, que fue narrador, que fue matemático, que fue cosmógrafo o bien cartógrafo, quizás ahora lo podríamos llamar, por ahí anduvo haciendo mapas por Florida. Y también, por ejemplo, podríamos decir que fue astrólogo. Pero precisamente cuando decimos que ganó la posición como catedrático de astrología, no debemos entender que profesara la astrología como nosotros actualmente la entendemos. De hecho, en aquella época ya se dividía con toda precisión la llamada astrología judiciaria, que pretendería predecir el futuro de las personas o los destinos de las personas mediante los astros. Y ese es un tipo de astrología que el propio Carlos de Sigüenza atacó de manera muy significativa. Entonces, de hecho, quizás para usar términos modernos, aunque no fue el que lo hubiera empleado o se empleara en aquella época, más bien deberíamos decir que fue astrónomo. Número 3, creo que es importante también subrayar su patriotismo. Al respecto me gustaría citarles un pasaje de un libro suyo, su obra de hecho es bastante amplia, un libro suyo llamado Paraíso Occidental, que en este caso fue una obra escrita por encargo a partir del Real Convento de Jesús María en 1684. En el proemio, Sigüenza dice cosas muy interesantes que quisiera citarles, precisamente porque ahí vemos esa nota patriótica tan característica. Lo leemos, dice: si hubiera quien costeara en Nueva España las impresiones, como lo ha hecho ahora el Convento Real de Jesús María, no hay duda sino que sacara yo a la luz diferentes obras, a cuya composición me ha estimulado el sumo amor que a mi patria tengo, y en que se pudieran hallar singularísimas noticias, no siendo la menos estimable de decir la serie de cosas de los chichimecas que hoy llamamos mexicanos, desde poco después del diluvio hasta los tiempos presentes, y esto no con menos pruebas que con demostraciones innegables por matemáticas. Cosas son estas y otras sus semejantes que requieren mucho volumen y así probablemente morirán conmigo, pues jamás tendré con qué poder imprimirlo por mi gran pobreza. Sobre este pasaje me gustaría señalar tres cosas significativas. Número uno, observamos con claridad precisamente que lo que podríamos plantear como el motor de la propia actividad intelectual de Sigüenza es lo que él dice como el sumo amor a su propia patria. Número dos, también podemos observar que un poco en consonancia con la ciencia de la época, que también la debemos entender en su justa medida, es decir, en aquellos momentos, él, por supuesto, pretendía muchas veces hacer que la historia tuviera sentido, pero por supuesto en el marco estrictamente bíblico.
Por eso nos está hablando de, por supuesto, desde poco después del diluvio hasta los tiempos presentes. Pero entiéndase que aquí Sigüenza está apelando, por supuesto, a su conocimiento de los calendarios y de manera estricta de los calendarios prehispánicos y de qué manera podemos enmarcar la historia prehispánica en el calendario que ya diríamos, en este caso, occidental, cristiano, bíblico o como se le quiera llamar. Esto entronca, por supuesto, con otras tradiciones propias de la Nueva España, mitos o cosas que querían decir, que contarnos, como por ejemplo que el apóstol Tomás, que había sido enviado por Jesús, en este caso a la parte más occidental del mundo, sería por ejemplo el propio Quetzalcóatl, ¿no? O por ejemplo que los orígenes del hombre americano habrían sido, pues habría que rastrearlos en una de las 13 tribus perdidas de Israel. Ese es un aspecto ahí muy característico de la ciencia, tratando de, por supuesto, justificarse un camino o dar una explicación dentro del marco de explicaciones posibles que ofrecía la Biblia y la cosmovisión cristiana de aquella época. Y número 3, algo muy característico de Sigüenza que se ve aquí, además de los que ya estaba mencionando, es ahí cierto, pues cierto carácter ahí un poco quejumbroso, podrán verlo, esta idea de que morirán conmigo. Siempre de alguna manera está buscando estos favores para poder imprimir sus obras, y en ocasiones de hecho sí las va a conseguir, aunque en otras ocasiones no le fue tan bien. Y un ejemplo característico de patriotismo es la relación que hay en la mentalidad de Sigüenza y Góngora entre la Virgen de Guadalupe y esta devoción por la propia patria. Al respecto, pues hay que notar, por ejemplo, un poema como Primavera Indiana, dedicado a la Virgen de Guadalupe, donde vemos precisamente que este carácter patriótico está entremezclado con concepciones característicamente religiosas. Recuerden, la devoción de la Virgen de Guadalupe no se suscita de manera inmediata después de lo que habría ocurrido en este caso con la aparición de la Virgen a Juan Diego, es decir, en la década de los 20 del siglo XVI, sino que la devoción propiamente ya es algo que se acucia y se incrementa a partir del siglo XVII en la Nueva España. Y para la época de Sigüenza, la segunda mitad del XVII, el guadalupanismo ya tiene un papel bastante importante en la ideología criolla de la época, que implicaba, por supuesto, la idea de que la Virgen de Guadalupe no obró de la misma manera con cualquier nación. La famosa frase era non fecit taliter omni nationi, que precisamente daba a entender que la Virgen de Guadalupe eligió de alguna manera al pueblo mexicano, eligió a Juan Diego, y de la misma manera que en este caso los judíos serían un pueblo elegido, casi de una manera un poco semejante, la Virgen de Guadalupe habría elegido a México para ayudarla precisamente con lo que se contaba, con cosas como por ejemplo las pestes o bien con las inundaciones en la Ciudad de México. Este pasaje dice así: ahora que el Danubio proceloso proceloso es decir, turbulento, entrega al mar heréticos raudales, y el águila alemana al luminoso planeta de la fe niega imperiales obsequios. Dicho de otra manera, ahora que en estas partes de Europa está cundiendo la herejía, por supuesto se está refiriendo al luteranismo y al protestantismo Sigüenza y Góngora. Ahora que el francés Livio Florido se matricula al culto fementido, es decir, el que no es verdadero, del heresiarca vil, que la bochorna, por supuesto, de nuevo, ahora mismo que en aquellos lugares lo que tenemos no es la verdadera fe, en esos momentos va a ser cuando México se alce con la fe verdadera. Entonces nos dice Sigüenza: ahora pues la celsitud divina en sacro consistorio, que sería como el llamado, como un grupo de personas, el colegio cardenalizo, a veces se traduce así el consistorio, en sacro consistorio soberano te levanta la esfera cristalina, es decir, México está siendo levantado de esta manera, que empaña astuto el heresiarca vano, ellos que lo están empañando, y en cambio es una esfera que originalmente es cristalina, porque es el cielo, porque es la fe. En ese momento, dice, sube México pues, sube, que digna tu inocencia te aclama, de la mano de aquel. Se va a referir, por supuesto, seguramente al mismísimo Dios, ¿no? De la mano de aquel por quien el orbe ya te induces,
pisando rayos y vistiendo luces. Observen la metáfora final, que tendrá que ver con que México está subiendo y ya está pisando rayos y vistiendo luces, es decir, ya está en el mismísimo cielo. Aquí lo tenemos con toda claridad. La entremezcla, o la manera en la que se está entremezclando este patriotismo con estas visiones propias de la religión en la época en Sigüenza y Góngora. Cuarto lugar, me parece que en el caso de Sigüenza y Góngora se puede hablar con toda justicia de una erudición arriesgada. El ejemplo más característico, creo, sería el texto llamado Teatro de Virtudes Políticas en 1680, en el que Sigüenza asume la tarea de dictar cuál sería entonces en este programa alegórico para recibir en este caso, los marqueses de la Laguna. Es el mismo contexto en el que Sor Juana, por ejemplo, va a producir un texto como el Neptuno alegórico. Pues para que se den una idea, cosas que dice ahí, por ejemplo, Sigüenza, pues por supuesto está dando la bienvenida al virrey, y entre otras cosas, que es un texto particularmente lleno de citas y referencias, lo que intenta hacer es mostrar que ha habido antepasados que han engrandecido a México. Y en ese sentido el virrey recién llegado y el cabildo tienen que hacer lo mismo. Y para eso, en este caso Sigüenza, acude a una comparación entre los príncipes aztecas y los reyes de Roma. Y para que se vea por qué digo que arriesgado, pues en un pasaje, por ejemplo, compara a Huitzilopochtli, prácticamente la deidad más sanguinaria y para la que los españoles, para la deidad que en la visión de los españoles era el auténtico demonio, una deidad sedienta de sangre en cierto modo y muy bélica. Pues resulta que en Sigüenza y Góngora, Huitzilopochtli será el caudillo y conductor de los mexicanos, porque recuérdese, condujo a los mexicas de su salida de Aztlán para llegar a Tenochtitlan y fundar la ciudad. Y de esa misma manera que fue el caudillo y conductor de los mexicanos, de esa misma manera Moisés, por ejemplo, condujo al pueblo de Israel. Es decir, está reivindicando de manera positiva una figura como la de Huitzilopochtli, y para eso nos llena de citas y referencias particularmente eruditas. Y ahora sí les hablo un poco sobre el contexto del texto llamado Los infortunios de Alonso Ramírez. Les voy a decir dos cosas, un poco sobre el contexto, y número dos, sobre un debate muy famoso en torno al texto. En este caso, el contexto, hay que saber que es un texto publicado en 1690 en México, que Sigüenza lo escribe a petición directa del virrey, el conde de Galve, también llamado Gaspar de la Cerda y Mendoza. Pues bien, es un contexto muy específico que tiene que ver con los intereses de la corona española en aquella época por actividades que concernían, por supuesto, a la propia corona, concretamente a la piratería, que estaba afectando directamente al Imperio Español en aquella época en todas sus transacciones económicas de manera general. En México, por ejemplo, tenemos ciudades fortificadas como Campeche, que precisamente fueron fortificadas para resguardarse de los ataques piratas. Ocurrió, por ejemplo, en este caso en la actual Colombia, en Cartagena. Lo vamos a ver en múltiples lugares, el interés del Imperio Español, por supuesto, por proteger sus propias pertenencias, y claro, pues mantener a salvo precisamente las flotas mercantes, que en este caso podían llegar hasta Filipinas o China en aquella época. De tal manera que en el contexto en el que está inserta el texto llamado Los Infortunios, es en este interés por la corona, por saber cuáles eran las rutas de los propios piratas, que muchas veces eran ingleses, o bien holandeses o escoceses. Respecto a los holandeses, por ejemplo, es famoso que en la época de otro novohispano como Bernardo de Valbuena, pues sabemos que cuando estaba en San Juan de Puerto Rico, la ciudad fue asolada por un ataque de piratas holandeses. Entonces, en aquella época parece ser que entonces una persona como este llamado Alonso Ramírez, salido de Puerto Rico, que había llegado muy joven a Nueva España y que se había ido en esta nao de China para llegar hasta Filipinas, que había sido capturado por los piratas, había sido esclavizado, había vivido directamente con ellos, y por azares del destino muy curiosos había logrado llegar de vuelta a la Nueva España. Incluso obsérvese bien
desde qué parte llegó, es decir, llegó por un naufragio al parecer, pero llegó a Yucatán. O sea, se fue hacia Filipinas y llegó por Yucatán, lo cual significa que fue una persona que le dio la vuelta al mundo. Realmente, se fue por el Pacífico y llegó por el Atlántico. Le dio la vuelta al mundo, entonces una persona que podía, digamos, dar información relevante para los intereses económicos de la corona. En ese contexto es lo que tenemos que, por supuesto, la corona, como en este caso el virrey, el conde de Galvez se va a interesar por la información que pueda dar esta persona, y para eso, pues a quién van a designar, pues van a designar a Carlos de Sigüenza y Góngora, que por supuesto para aquella época él ya había sido nombrado el cosmógrafo real y en cierto modo tenía ya una función de cronista. Y la segunda cosa que es más relevante para comentar sobre los infortunios de Alonso Ramírez es todo el debate que se ha suscitado al respecto. El, pues para eso déjeme explicar varias cosas. La primera cosa que hay que saber, en mi opinión, es precisamente que siempre se ha dicho que en el contexto novohispano no hubo novela, porque en cierto modo la corona había prohibido el ingreso de novelas, generalmente se entendía novelas de caballerías, a la Nueva España. Y además también sabemos que por decreto nadie en la Nueva España podía imprimir una novela de manera estricta. Es decir, si alguien lo trataba de hacer, de antemano ya estaba descartado. No podía pasar por los filtros. Recuerden que cuando una obra se imprimía tenía que pasar por estos filtros inquisitoriales, lo cual era algo diferente de que se divulgara de manera manuscrita, como ocurrió con muchas otras obras no hispanas, ¿no? Ahora estoy pensando en la degollación de los hermanos Ávila de Sandoval Zapata, que fue de manera manuscrita. Pero en la Nueva España no se podía imprimir novela como tal. Eso ya lo hemos comentado en cierto modo cuando les comentaba, hablábamos de otros textos como los textos históricos de Fernando de Alba, donde podemos ver prácticamente una novela como la vida de Nezahualcóyotl, la historia de la nación chichimeca, por ejemplo. Pero en el contexto en el que nosotros estamos hablando, en la Nueva España, siempre se ha tratado de buscar en estas intenciones por buscar siempre el origen de todo, pues siempre se ha tratado de preguntar cuál es la primera novela. Si no se pudo publicar como tal, no se podía, aún así debió haber habido algo, concretamente. Frente a esto podemos explicar o podemos poner varios criterios. Podemos decir, por ejemplo, en el contexto estrictamente del México independiente, ¿cuál sería la primera novela? Pues bueno, tomamos ese criterio, podríamos decir quizás el Periquillo Sarmiento o la obra de Lizardi, por ejemplo. Pero tampoco es que, por ejemplo, en 1810 Hidalgo haya enarbolado el estandarte de la Virgen de Guadalupe y en ese momento toda la cultura mexicana haya cambiado abruptamente y haya dejado de ser novohispana y de pronto ya haya sido mexicana. Entonces el criterio, digamos, político de la independencia, pues es un criterio ajeno y extraño que no, por supuesto, no deberíamos aplicar al terreno de la cultura y la historia literaria, que por supuesto va a tener continuidad a pesar de que haya ruptura política. Pero una vez que hacemos esa consideración y nos vamos para atrás, ¿a dónde llegamos? Y claro que ha habido varias propuestas como por ejemplo la novela pastoril de Balbuena, El siglo de oro en las selvas de Erífile. Se han propuesto algunas otras textos como Los Hirgueros de la Virgen, y uno de los candidatos más sonados ha sido precisamente Los Infortunios de Alonso Ramírez, que para algunos ha sido, o sea, planteado como la primera novela mexicana novohispana, como ustedes gusten, ¿no? En este caso. Para eso me gustaría comentar nada más tres aspectos para tratar de entender mejor por qué se la ha planteado como novela. Número uno, quizás lo más significativo es que Sigüenza y Góngora, cuando llega esta persona llamada Alonso Ramírez, llega después de todo su periplo y sus viajes, llega a la Nueva España, pues se le pide a Sigüenza y Góngora que él escriba y ponga, por supuesto, le ponga buena forma a la narración para dar sentido, en este caso al texto. Claro, Sigüenza y Góngora va a añadir cosas de carácter, de carácter erudito científico, y esto lo vemos muy claro. El texto lo encontramos en distintos momentos donde nos está diciendo el narrador, Sigüenza, o quien ustedes quieran llamar, pero nos está diciendo en qué meridiano se está situando y cuál es la ruta específica que está tomando el navío en el que están, por ejemplo, las personas. Ahí es muy clara una mano, por ejemplo, de Sigüenza y Góngora.
Pero lo interesante es que Sigüenza y Góngora decidió hacer que en este caso el narrador fuera el propio Alonso Ramírez. Sigüenza y Góngora bien podría haber dicho, y yo escucho toda la narración de Alonso Ramírez, yo la voy a narrar en tercera persona y yo le voy a añadir cosas, pero no fue eso lo que hizo. En la primera parte, en la página 103 de la edición que estamos usando, el texto inicia precisamente diciendo: hay claramente un yo narrador. Quiero que se entretenga el curioso que esto leyere por algunas horas con las noticias de lo que a mí me causó tribulaciones de muerte por muchos años. Es decir, es el propio Alonso Ramírez a quien le están ocurriendo las cosas el que está hablando. Y aunque de sucesos que solo subsistieron en la idea de quien lo finge, se suelen deducir máximas y aforismos que entre lo deleitable de la narración que entretiene, cultiven la razón de quien en ello se ocupa, no será esto lo que yo aquí intente. Es decir, no va a buscar nada más, no va a buscar eso, toda esa parafernalia para provocar placer, ¿no? Sino solicitar lástimas que, aunque posteriores a mis trabajos, harán por lo menos tolerable su memoria, trayéndolas a compañía de las que me tenía a mí mismo cuando me aquejaba, dice en este caso. Y esa elección, por supuesto, pues nos hace ver que hay ya un procedimiento estrictamente literario. Quienes defendieron o llegaron a decir desde la historia de la literatura que Los Infortunios era la primera novela novohispana, pues algunas veces llegaron a decir que Alonso Ramírez no existía y que era todo una creación ficcional. Ahora de hecho ya sabemos que seguramente sí existió, los historiadores respondieron al debate y al parecer encontraron, por ejemplo, el acta de matrimonio del propio Alonso Ramírez. Y por lo menos hay que decir que el texto tiene una fuerte motivación político-histórica en aquella época, por supuesto el contexto que les contaba sobre la piratería, que pues no debemos imaginar que sea absolutamente, nos hace que no debamos imaginar que sea absolutamente ficcional el texto, pero aún así, nada más esta elección del personaje y del narrador ya implicó algo por parte de Sigüenza y también implicó algo de carácter literario, en el cual pues prácticamente el narrador se nos va a encubrir y ese mismo narrador, Alonso Ramírez, que parece ser alguien que sin mucha educación, pues es quien entonces va a lograr decirnos con toda precisión con qué dirección se está moviendo, por ejemplo, un navío en medio del Pacífico. En segundo lugar, hay claros indicios de crítica social. Por ejemplo, en un pasaje del propio narrador, Alonso Ramírez, nos dice lo siguiente: entre los que ésta, hablando de la pobreza, había tomado muy a su cargo fueron mis padres. Por supuesto quiere decir que sus padres fueron pobres, pero observen también la clara intencionalidad literaria de un pasaje como este. Es que la pobreza ella misma tomó a su cargo a los padres. Y observen en este caso la crítica tan dura que va a ser aquí, donde ya no sabemos si es el propio Sigüenza o bien es en este caso Alonso Ramírez. Y así era fuerza que hubiera sido, es decir, así era necesario que ocurriera, porque no lo merecían sus procederes. Y espero se vea que uno como lector ahí se queda como extrañado. Es decir, Sigüenza nos está diciendo, así era necesario que ocurriera precisamente porque no lo merecieron. Y todavía continúa, pero ya es pensión de las indias el que así sea. Es decir, ya es una obligación, ya es una labor forzada de las propias indias el que deba suceder. ¿Suceder qué cosa? Que precisamente los que menos lo merecen son los que más padecen. Los que menos merecen ser pobres son los que más van a, por supuesto, tener los embates de este disfortunio, que va a ser, por supuesto, la pobreza. Observen el juicio tan duro que está de fondo desde el punto de vista político histórico, en este caso del narrador de la. Y tres, también podemos hablar, y siempre se ha hecho mención de esto, de ciertos tonos humorísticos, a veces que para los historiadores de la literatura pues han querido ver indicios de picaresca. Un ejemplo al respecto, también al inicio de Los Infortunios, dice: valíme de la ocasión que me ofreció para esto una horqueta, es decir, un barco pequeñito, del capitán Juan del Corcho, que salía de aquel puerto para el de La Habana, en que corriendo el año de 1676, y siendo menos de 13 los de mi edad, me recibieron por paje, es decir, por un ayudante. No me pareció trabajosa la ocupación, considerándome en libertad y sin la pensión de cortar madera, es decir, la obligación de tener que cortar madera. Pero confieso que tal vez presagiándolo por venir, dudaba si podría prometerme algo que fuese bueno, habiéndome valido de un corcho para principiar mi fortuna.
Esto es claramente un guiño humorístico que no estoy seguro si se haya entendido. Observen el juego de palabras que hay. Había logrado salir de San Juan, bueno, de Puerto Rico, precisamente con la ayuda de un capitán llamado Juan del Corcho, y el propio narrador está diciendo, seguramente esto ya era un presagio de cómo me iba a ir. Es decir, de qué se valió para principar su fortuna, de un corcho. ¿Qué cosa vale un corcho? No vale nada. Y eso habría sido, por supuesto, un indicio de qué era lo que le qué era lo que le deparaba el destino, que por supuesto serán infortunios y cosas muy extremas, como verán después, episodios duros de canibalismo, esclavitud, aunque al parecer después, durante cierto tiempo no le fue tan mal en este caso al tal Alonso Ramírez. Pero este es otro rasgo característico que siempre se ha querido ver, que el propio narrador, Sigüenza narrador, está añadiendo con, en este caso, guiños propiamente literarios. Esta voz de esta primera persona que está narrando su propia historia, que es por supuesto semejante a la picaresca, y que lo está haciendo también con indicios de humor o guiños como de tono en cierto modo lúdico. A eso añadimos otras cosas, la crítica social que también se ve en la picaresca, e incluso de manera generalizada en todos los episodios que van a venir después, se ve un realismo bastante crudo, como aquel episodio que cuando uno lo lee de verdad uno le provoca asco, cuando un capitán hace, por ejemplo, beber sus propios excrementos a modo de medicina, lo dice por supuesto irónicamente, a una serie de personas, ¿no? Sus excrementos, como leemos ahí, desleídos en agua, que son episodios de una crudeza bastante brutal que se ve en este caso en los infortunios de Alonso Ramírez. Y eso, en mi opinión, es lo más relevante que tengo que contarles sobre los infortunios. Un saludo.